Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Centro de Estudios Tecnozubia, con la intención de tratar de clarificar, en la medida de lo posible, la actual situación en la que nos encontramos en relación al sistema de acceso a la función pública. O, tal vez dicho con un poco más de precisión, a los distintos sistemas de acceso a la función pública. Una vez aclarados los distintos procesos, para concluir este webinar, voy a tratar de explicaros la reciente convocatoria que ha publicado Canarias, que son plazas de estabilización mediante concurso o oposición, la cual tiene un plazo límite de presentación de solicitud para participar en este proceso del 30 de diciembre. Y por eso hemos querido hacer este webinar para que con la información más clara que podamos daros, podáis sopesar el hecho de presentar o no presentar la solicitud de participación. Me gustaría comenzar, cómo no, dando las gracias tanto a aquellos que en este momento estáis asistiendo en directo a la clase, como a los que sin conocernos puedan recibir o ver este vídeo a través de YouTube. Muchas gracias por la confianza que depositáis en nuestra academia como fuente de información veraz. Como siempre os digo, esperamos estar a la altura de vuestras expectativas. Y creo que la forma más eficiente de desarrollar este webinar es que me permitáis aportar toda la información y al finalizar el mismo abrir un turno de preguntas y aclaraciones. De esa manera no exasperamos a todos aquellos que tengan claro lo que vamos a explicar. ¿De acuerdo? Pues con vuestro permiso, como digo, comenzamos a presentaros este webinar que hemos diseñado para la especialidad de educación infantil específicamente. La situación extraordinaria en la que nos encontramos actualmente, extraordinaria y también yo añadiría excepcional, ¿no? Extraordinaria porque va a durar solamente 2 años, 23-24, y excepcional porque nunca se ha producido un sistema de este tipo para acceder a la función pública. Entonces, estamos muy expectantes en la academia especialmente o en los sindicatos tratando de dar información acerca de cómo luego después las convocatorias van a ir plasmando específicamente los distintos modelos en los que nos vamos a enfrentar. Lo primero que tenemos que aclarar terminológicamente es que a partir de ahora, en estos 2 próximos años, va a haber convocatorias de plazas y esas plazas tienen nombre y apellido. El nombre y apellidos que van a ser plazas de estabilización o plazas de reposición. Para que nos resulte más fácil recordarlo, hablemos de plazas de estabilización cuando pensemos que son plazas pensadas para estabilizar a las plantillas, con lo cual son plazas en las que el objetivo principal es que los interinos puedan estabilizarse y se conviertan en funcionarios públicos. Y plazas de reposición, siempre que escuchéis plazas de reposición, tenderemos a recordar que son plazas de recambio, con lo cual el sistema de acceso es el sistema en el que premia fundamentalmente más la oposición que los méritos. Nos encontramos plazas de estabilización que se puede acceder tanto a través de concursos de mérito o a través de concurso de oposición. Y para intentar distinguir el concurso de oposición de estas plazas de estabilización con el concurso de oposición de las plazas de reposición, le podemos denominar a este concurso de oposición light, ¿no? Como veremos ahora después, porque es una prueba no eliminatoria y es un sistema algo más aliviado. Una vez que hemos clarificado terminológicamente los 2 sistemas, estabilización y reposición, y las 3 vías de acceso, que sería mérito, concurso, oposición light y reposición, vamos a ahondar un poquito más en esta infografía que el CSIC publicó a final del curso pasado, en el mayo aproximadamente, acerca de esto que estamos comentando. Plazas de estabilización por la vía de concurso de mérito o plazas de estabilización por la vía de concurso oposición. Como son de estabilización, pensamos que son plazas que están dirigidas principalmente a estabilizar plantillas, es decir, dirigidas fundamentalmente a interinos. Y luego plazas de reposición con concurso oposición. Se han publicado plazas recientemente de concurso de oposición en varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. El día 21 de diciembre tenemos la fecha límite para poder solicitar la participación en este concurso de méritos, en el que simplemente lo que hay que aportar son los méritos que tengamos reconocidos en ese momento. Podemos conseguir 15 puntos como máximo con el desglose de 7 puntos de experiencia docente, 3 puntos para la formación académica y 5 puntos para otros méritos. Tenéis que ser conscientes que esos 5 puntos de otros méritos podemos conseguir 2 puntos por formación permanente, por los cursos de formación permanente que podemos realizar, y hasta 3 puntos tenemos que conseguirlos por la vía de haber superado una fase de oposición desde el año 2012 a 2,5 puntos
año que hayas aprobado las oposiciones del año 2012. Entonces, aquí como máximo, alumnos o aspirantes que no tengan tiempo de servicio, como mucho pueden conseguir 2 puntos en otros méritos y luego los 2 o 3 puntos que pueden conseguir en formación académica. O sea, pueden conseguir con este sistema en un escenario muy favorable, pues sobre 4 puntos aproximadamente. Hasta 15, el gap, la distancia que hay es muy grande. Por eso estas oposiciones, este formato, está muy pensado para interinos y especialmente dentro de interinos aquellos que tengan más tiempo de servicio. ¿Podemos participar? Sí, podemos participar todos, ya sean aspirantes, recién graduados o diplomados. Aquí podemos participar todos. No son oposiciones restringidas, pero el sistema beneficia a un tipo de aspirante con respecto a otro. Nos encontramos con plazas de estabilización a través de concurso-oposición. Y tenemos unas plazas de oposición en las que el 60% de la nota final para conseguir la plaza está recogida por la fase de oposición y el 40% por la fase de concurso. Ya en esta ponderación entre la fase de oposición y la fase de concurso, trata de beneficiarse al máximo la fase de concurso, que es con el 40% de la nota. Mientras que con las de reposición es 2/3 a 1/3. Es decir, 66,3, 33,3. A los que tienen poco tiempo de servicio y tienen pocos méritos, lo que les interesa es que el peso en esa ponderación de la fase de concurso sea el menor posible. Entonces, aquí 33,3 me interesa más que 40. Volviendo a las plazas de estabilización a través del concurso de oposición, 60-40 la fase de oposición y la fase de concurso, y una fase de oposición que podemos denominar light o muy aliviada. Una única prueba con 2 partes. La primera parte, que será temario, 25 temas, pero 3 bolas, y la segunda prueba de esa primera parte, la presentación de una sola unidad didáctica o situación de aprendizaje que, dependiendo de las convocatorias, nos van a dar un tiempo para exponerla, sobre 30 minutos para exponerla. Pero solamente se presenta una y se expone esa. Con un sistema de oposición, insisto, tan aliviado, ya que solamente es una prueba, no son 2 pruebas eliminatorias, y con una cantidad de temas a elegir y con una sola unidad didáctica, pues lo que se pretende principalmente es que la mayor parte de las aspirantes que se presenten a la fase de oposición pasen a la fase de concurso. Y en la fase de concurso sea fundamentalmente el tiempo de servicio el que discrimine quién opta a la plaza. Porque si os fijáis en la fase de concurso, tiene 7, 2, 1. 7 puntos de experiencia docente, 2 puntos de formación académica, 1 punto de otros méritos. Con lo cual, un aspirante que no tenga tiempo de servicio puede como máximo conseguir 3 puntos aquí. Hasta 10, pues ahí tienes también otro gap, otra distancia que es difícilmente salvable y están pensadas fundamentalmente para primar a esos alumnos interinos y de esa manera estabilizarlos. Esa es la idea, ¿no? Por último, tenemos las plazas de reposición. Y las plazas de reposición van con un concurso oposición también, pero duro. Podemos llamarle duro, o el que hemos tenido hasta ahora en la última oposición del año 2022. 2/3 a 1/3, 66,6, 33,3, por lo cual el peso de la fase de oposición es superior al peso de la fase de oposición de las oposiciones light. Un examen de oposición con 2 pruebas eliminatorias, quien no pase la primera no pasa la segunda. Una primera prueba que tiene a su vez 2 partes, parte A, tema, y parte B, supuestos prácticos, o parte A, supuestos prácticos, y parte B, tema. De la parte de tema, en vez de 25 temas y 3 bolas, tendríamos aquí 25 temas y 2 bolas a elegir, con lo cual es más riguroso, te exige tener que llevar más temas dominados. Y un supuesto práctico o prueba práctica, ¿no? Examen eliminatorio y solamente los que pasan o los que aprueban pasan a la segunda parte, que consistirá, como conocéis todos bien, en la presentación de una programación didáctica o propuesta pedagógica, dependiendo de la comunidad en la que os presentéis, que tenga un mínimo de unidad didáctica. Estamos a expensas de determinar cuántas unidades didácticas, cuántas situaciones de aprendizaje nos van a determinar que tienen que tener esas programaciones y luego un sorteo sobre esas situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, sobre 3, ¿no? Entonces, el sistema es mucho más exigente y discrimina mucho más. Con lo cual, va a pasar menos aspirantes a la fase de concurso. Van a pasar más cribados. La fase de concurso cambia también las puntuaciones. En vez de 7 la experiencia docente son 5. Y en vez de 2 la formación académica son 5. Con lo cual, tenemos 5, 5, 2. Aquí, en un escenario muy favorable, un aspirante puede conseguir 7 puntos. Que hasta 10, para competirlo, ya el gap o la distancia entre un aspirante que tenga mucho tiempo de servicio, un aspirante que tenga muy buena formación académica, pues se ha reducido mucho, ¿no? Se ha reducido mucho. Con esto, lo que quiero, en primer lugar, es clarificar terminológicamente estabilización y reposición, y luego dentro de estabilización y reposición, los sistemas o las pruebas que conllevan cada una de ellas.
¿Continuamos? Sí me gustaría explicaros también, especialmente aquellos que habéis iniciado en el mundo de las oposiciones recientemente, pues cómo tradicionalmente, desde hace 22 años que llevo yo preparando oposiciones aquí en Tecnozubias, pues habitualmente era la dinámica de funcionamiento. La dinámica de funcionamiento consistía en comenzar en septiembre preparando las oposiciones sin tener certidumbre ni seguridad de plaza, ni de convocatoria, ni de nada. Sabíamos que los años pares había convocatoria en junio de secundaria FP y los años impares había convocatoria de primaria infantil en junio. Pero tú comenzabas en septiembre sin saber qué es lo que iba a pasar en junio o en julio. Comenzaba a preparar la oposición y en diciembre, es decir, casi a final de año, se publicaban las ofertas públicas de empleo. Y cada comunidad autónoma hacía la dotación presupuestaria para el año siguiente, en el que en esa dotación presupuestaria determinaba cuántas plazas iba a convocar. Aquí ya sabíamos el número de plazas y en algunas ocasiones incluso el desglose de cada una de las especialidades. Otras veces no, otras veces solamente sabíamos la oferta de empleo público general, pues 4.000 plazas para maestros infantil y primaria. Y no sabíamos mucho más, no sabíamos ni el desglose. El desglose se filtraba después. Luego después era en febrero y en marzo, cuando a través de esa oferta de empleo público, que tenía fecha de diciembre, se publicaba ya la convocatoria con el desglose de plaza. Y era en la segunda quincena de julio, cuando empezaba el proceso selectivo y terminaba en julio. Esta es la dinámica de los hitos que se iban produciendo habitualmente desde hace 20 años a esta parte. Había un pacto tácito, un pacto no escrito, en el que las comunidades autónomas, para evitar los efectos llamadas, es decir, que fuesen alumnos de una comunidad a presentarse a otra, pues todas sincronizasen sus oposiciones, menos aquellas que tenían lenguas propias, ¿no? Valencia, Baleares, Cataluña, País Vasco, Galicia, que iban a contramano. Pero las demás trataban todas de sincronizarlo, de manera que año de primaria, pues todas las comunidades convocaban primaria infantil y año de secundaria, como he dicho anteriormente, jugando año par y año impar. Esta dinámica se rompió con la pandemia, porque en la pandemia tocaba oposición en el año 2020 de secundaria y de FP y el año par. Entonces se pospusieron hasta el año siguiente. Con lo cual, en ese año cambió la dinámica de año par. Ahora era para primaria infantil y año impar, porque se convocaron las oposiciones en el año 2021, fue secundaria. Es decir, llevamos una trayectoria de 20 y tantos años con esa dinámica que no ha sido alterada hasta lo que nos viene ahora encima con el tema de la situación transitoria que nos vamos a encontrar. Por eso tenéis que sacar también una conclusión, que es, si ni en septiembre del año de la oposición habitualmente hemos sabido si había oposiciones en junio o en julio, tampoco podemos hacer una inferir qué es lo que va a pasar en junio del año 2024 en relación a si va a haber plazas de reposición o no, si va a haber convocatoria o no. Es decir, lo que han anunciado, lo que se ha anunciado, lo que se está anunciando es una cosa, como veréis ahora después, y luego después otra cosa será cómo luego después se desarrollen esos procesos en esos momentos, ¿no? Es decir, estamos pidiendo a los políticos, estamos pidiendo a las consejerías mucha certidumbre para lo que habitualmente llevamos 20 años sin ese nivel de certidumbre o de claridad o de exactitud acerca de qué tipo de plazas van a convocar a 8 meses vista, 9 meses vista. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues que ahora, como van a convocar las plazas con nombre y apellido, al convocar plazas con nombre y apellido, tiene aparejado el sistema de acceso. Van a convocar plazas de estabilización solamente por la vía de mérito, van a convocar plazas de estabilización por la vía de concurso-oposición y van a convocar plazas de reposición. Y cada una de esas plazas tienen, como habéis visto anteriormente, sistemas de acceso distintos. Las plazas de estabilización, convocarlas no requieren ningún problema, porque es solamente una cuestión de presentar méritos a nivel telemático y no genera ningún tipo de interferencia entre los procesos de convocar tribunales, la necesidad de que haya colegios habilitados para hacer las exposiciones de esas situaciones de aprendizaje. Es decir, es todo muy administrativo, con lo cual han podido incluso convocar estas oposiciones ya y se van a convocar ya y se van a desarrollar antes de marzo de este año, están resueltas. Con respecto a la plaza de estabilización por la vía de concurso, pues ahora nos vamos a encontrar una casuística que me gustaría que reflexionásemos, que es que cada comunidad autónoma va a hacer una cosa probablemente distinta o no van a estar muy sincronizadas o no hay expectativas de que puedan estar muy sincronizadas. Por ejemplo, Canarias ya ha presentado la convocatoria, mientras que el resto de comunidades autónomas lo único que han hecho ha sido anunciar. Entonces, tenemos que estar atentos a que si una comunidad convoca, no sabemos cuándo se va a celebrar, pues presentar solicitud de participación, si tenemos esa expectativa.
Entonces, aquí vamos a ver ahora cómo hay solamente anuncios oficiosos a través de sindicatos, a través de redes sociales, pero no hay mucha certidumbre acerca de un calendario claro de cada una de las comunidades autónomas qué plan tienen en relación a este tipo de plazas. Y, por supuesto, las plazas de reposición, que son probablemente las más interesantes para aquellos que no tienen tiempo de servicio, pero que generan también la expectativa o la duda de no saber exactamente con exactitud, en muchas ocasiones, cuándo se van a convocar. Se ha hablado de algunas comunidades autónomas de 2023 para secundaria, de 2024 para primaria o 2025, como vería ahora el calendario, digo que ahora mismo lo vamos a encontrar con esa desincronización y con ese pequeño problema. Antes de entrar en el detalle de los años y de los tipos de plazas, sí me gustaría recordar y hacer hincapié en este aspecto. Tenemos que distinguir entre convocatoria e inicio del proceso. Convocatoria es cuando se publica en el boletín oficial de la comunidad autónoma determinada y se da un plazo anunciando que va a haber unas plazas y que si tú quieres presentarte tienes que presentar solicitud en ese momento. Y el inicio del proceso es distinto que la convocatoria. Podemos convocar oposiciones, como ha pasado a Canarias, ahora en diciembre del año 2022, y estas oposiciones se pueden celebrar en el 23 o en el 24, a cargo de dotación presupuestaria del año 2022, que está ya dotado, ¿no? Solamente la administración educativa, en este caso, a la administración tiene que avisarlo con 3 meses de antelación la celebración de esa oposición. Entonces, tenemos que distinguir estos dos conceptos entre presentar solicitud e inicio del proceso. ¿Qué es lo que hasta ahora, a nivel de información, tenemos o yo he podido recabar con respecto a distintas comunidades autónomas y con respecto a información que han dado a esas comunidades autónomas? Unas que lo dejan en duda y otras información que la da como veraz, o lo estamos dando como veraz. Mira, tenemos Canarias, que ha convocado oposiciones directamente en diciembre del año 2022, plazas de estabilización mediante concurso de oposición. No sabemos si se van a celebrar en junio, o en junio, en mayo, o en abril, o en junio de 2024. No sabemos cuándo se van a convocar, cuándo se van a desarrollar esas oposiciones de estabilización. Y las de reposición todavía no se sabe. Están anunciando probablemente que se van a ir al año 2025, pero que esta parte de reposición no son capaces de determinar cuándo van a celebrarse. Tenemos Andalucía, que Andalucía lo que ha anunciado a través de algunos sindicatos y a través de redes sociales, pues son plazas de reposición, es decir, que benefician a los aspirantes de secundaria y primaria en el año 2023. Con lo cual, lo lógico es que las plazas de reposición vayan a junio del 25 o vayan a junio del 24 las de infantil y las de primaria. Lo que sí se ha anunciado con seguridad es que va a haber plazas de estabilización por concurso de oposición de infantil y primaria en el 24. Lo que no sabemos las de reposición, si van a coincidir en el 24 o se van al 25. Tenemos Murcia, que ha anunciado estabilización en secundaria como Andalucía, estabilización en infantil y primaria en el 2024 y reposición secundaria y FP en el 25. Tenemos Madrid, que Madrid, un sindicato en la mesa de negociación, lo que ha propuesto ha sido que las plazas de reposición y de estabilización de magisterio se desarrollen en junio de 2024 simultáneamente y se puedan presentar los aspirantes tanto a plazas de reposición como plazas de estabilización y solamente se le tenga en cuenta la mejor nota de cualquiera de los dos procesos para ordenarlo como interino. Por último, en Castilla y León, que ha anunciado estabilización en secundaria, estabilización de maestros y reposición de secundaria en el 2024 y reposición de maestros en el 25. ¿Qué podemos sacar en claro con respecto a todo lo que estamos diciendo? Pues que se va a producir una cierta desincronización entre convocatorias y tipos de plazas en las distintas comunidades autónomas. Y esto, en vez de verlo como un problema o como una amenaza, lo tenemos que, o yo creo que podemos verlo como una oportunidad. Hasta ahora, los procesos selectivos hemos podido participar una vez cada 2 años. Y ahora probablemente en estos próximos 3 años o 4 vamos a poder presentarnos a distintos tipos de plazas en distintas comunidades autónomas todos los años. Y eso es lo que tenemos que intentar mirarlo con una perspectiva o con una actitud positiva. En un escenario que no es descabellado, imaginemos que presentamos solicitud de participación en Canarias ahora en diciembre del año 2022 y esas oposiciones se pueden celebrar en junio del 23 o en junio del 24, o en mayo del 24, o en abril del 24, o en no sabemos cuándo. Pero
si se convocasen para desarrollar, si se desarrollasen en junio del año 2023 en Canarias, podía presentarme a esas plazas de estabilización en junio en Canarias, me podía presentar en Andalucía a las plazas de estabilización que ya están confirmadas en junio del 24, me podía presentar a la reposición si las de reposición fuesen a junio del 25 en Canarias o a reposición de maestros en Castilla y León en el 25 y en el 26 podía presentarme a reposición de Murcia. Y mientras que me estoy preparando las de reposición de maestros de Murcia en el del 26 o en junio del 25 de Andalucía, estoy de aspirante en Canarias o estoy de aspirante en Murcia, ¿no? Y estamos preparando procesos selectivos, habiéndome presentado a otros y estando como en la lista de aspirantes a participar en estos procesos, ¿no? Algunos de estos, insisto, las que están en interrogantes, no tenemos seguridad de que puedan desarrollarse en esa fecha, pero las demás, las que no tienen interrogantes, ya están anunciadas de que van a ser en esa fecha. Y tenemos que ver esa parte positiva, la parte positiva de poder presentarnos a distintos procesos selectivos. Es verdad que la mayoría de ellas, que son plazas de estabilización, las de reposición todavía son más para 25-26, los anuncios o la omisión de las mismas, más para 25 para 26, tienen como premio de consolación sacar una buena nota y estar como aspirante para trabajar como interino, que especialmente para aquellos que no sois interinos en Andalucía o en otras comunidades autónomas, nos interesa estar como aspirantes en esas comunidades. En este genial que hemos elaborado aquí en la academia, lo que hago ahora es un desglose para que veáis de dónde hemos obtenido la información. Andalucía, que ha anunciado plazas de estabilización por concurso positivo, pues esto como han dicho, concursos de mérito se han convocado en noviembre, se van a desarrollar y se van a resolver para marzo-abril de 2023. Y las plazas de concurso de oposición se van a publicar aproximadamente para desarrollarse en el 2024, tanto de infantil como primaria como secundaria. Y en junio de 2023 la de reposición de secundaria. Esto es Andalucía. En Murcia ha anunciado la página web de Diario de un Interino No Preferente, que es un poco la página web oficiosa de la Consejería, que las plazas de estabilización de maestros van para el 24, pensando que en el 26 sean las plazas de reposición de maestros, dado que en el 25 están hablando de plazas de reposición de secundaria. En Canarias ha anunciado ya estabilización, concurso oposición, pero no sabemos si para el 24 o para el 23. No es posible aún determinar cuándo va a desarrollarse esas convocatorias. Y lo que están hablando es que las plazas de reposición se van a ir al año 2025. Madrid, este sindicato es el que ha comentado que lo que querían era sincronizar en el 2024 las plazas de estabilización y de reposición. Y Castilla y León lo que ha anunciado son plazas de concurso oposición para el 24 y reposición para el 25 de maestros. Insisto, vamos a ver toda esta dinámica como la posibilidad de que tengamos que presentarnos en distintas comunidades autónomas y tengamos que examinarnos en distintos años en esas pruebas. Considero que he aclarado el concepto de sistemas de acceso y advirtiendo que la dinámica de convocatoria y de desarrollo de las mismas da la sensación de que no están muy sincronizadas y que vamos a poder tener ventanas de oportunidad para presentarnos distintos años con distintas comunidades autónomas, con distintos tipos de sistemas de acceso. Era necesario hacer este webinar antes de que termine el plazo de presentación de solicitud de participación en el proceso selectivo de Canarias, que es el 30 de diciembre, para advertiros esa posibilidad. El hecho de presentar solicitud no te conlleva la obligación de presentarte. Tú presentas la solicitud, pagas las tasas, los 44 euros que puedan ser, y tengo ya la potestad o la posibilidad de presentarme cuando se inicie el desarrollo de las mismas. Y si en este caso fuese en junio del año 2023, pues mejor que mejor, porque con una preparación, entre comillas, corta, podíamos optar a presentarnos en Canarias y luego después estar como aspirante o optar por la plaza. La convocatoria de plaza de estabilización mediante concurso oposición ya lo tenemos clarísimo como concepto. Lo hemos dejado claro antes en la exposición. Son plazas de estabilización, punto 1, están pensadas para estabilizar plantillas, con lo cual son plazas que están pensadas para interinos. Y van por la vía de concurso oposición, con lo cual llevan un proceso selectivo, que será un concurso oposición light. Se han convocado también plazas solamente de mérito, de estabilización solamente por mérito. Y se han convocado plazas de estabilización por concurso oposición.
Nosotros lo que nos interesa es participar en estas de concurso-oposición. Vamos a analizar también el tema de las plazas. Fijaros que en las últimas oposiciones de junio del año 2022, en infantil, Canarias publicó 94 plazas. Y en la convocatoria de estabilización solamente por mérito han publicado 375 plazas por el turno libre. Es decir, están sacando muchísimas más plazas para que sean conseguidas por interinos de larga duración a través simplemente de un concurso de mérito que con un sistema duro o exigente, con las 94 plazas, con un sistema de concurso-oposición duro. Y las plazas a las que vamos a participar nosotros con un concurso de oposición, o podéis participar con un concurso de oposición live, son 108, casi más que las que convocaron en el año 2022. A nivel numérico, lo que estamos viendo es que el número de plazas que van a ofertar, ya sea por la vía de estabilización por mérito o por la vía de estabilización de concurso de oposición, son cerca de 500 plazas, cuando por la vía de concurso de oposición han sacado solamente 94. Si numéricamente lo analizamos, son aproximadamente 500 interinos que van a pasar de ser interinos a ser funcionarios. Y las listas de interinos, mi esperanza es que tengan más movilidad, que ya en Canarias tienen muchísimas, pues tengan más movilidad y las opciones de poder trabajar como interinos en Canarias sean mucho mayores. Si eso pasase, pues ya veremos cómo lo después reordenan estas listas y cómo lo organizan, pero fijaros que podíamos tener la opción de habernos presentado, nos podíamos presentar en junio de 2023 y en junio de 2024, mientras que nos estamos preparando las oposiciones de estabilización de Andalucía, nos llevan para trabajar como interino en Canarias, ¿no? Y podamos jugar a, estoy preparando oposiciones en la comunidad autónoma donde yo quiero trabajar, pero estoy mientras tanto trabajando como interino en otra comunidad autónoma que me presenta nuevas oposiciones. Es un poco la estrategia que podemos plantearnos el jugar, ¿no? Porque, insisto, el número de plazas es enorme. Hay otro factor también que es muy interesante en el caso de Canarias, que estas plazas van otorgadas a los tribunales, no están centralizadas, con lo cual la probabilidad de poder conseguir una plaza por parte de un aspirante también se incrementa. Si esas 108 plazas estuviesen centralizadas y fuesen conseguidas por las 108 mejores notas de concurso-oposición, la probabilidad de que esas 108 plazas las consiguiesen exclusivamente interinos es muy alta por los tiempos de servicio. Pero si esas 108 plazas van distribuidas por los tribunales, cabe la posibilidad de que en el tribunal en el que tú caigas, los interinos que se presenten en ese tribunal tengan poco tiempo de servicio y puedas competir contra ellos, o no haya ningún interino, o suspendan la oposición porque no le ha tocado el tema que se sabía. Si puede haber una serie de casuísticas que pueden hacer que plazas de ese tribunal las puedan conseguir aspirantes y no como si las plazas estuviesen centralizadas, que sea muchísimo más difícil, ¿no? Por dar 3 pinceladas rápidas con respecto a la convocatoria, insisto, no dilatar mucho más este webinar, teníamos una fase de oposición, una fase de concurso y, como estamos diciendo, el acceso a la lista de empleo o el premio de consolación, ¿no? Que es intentar acceder a la interinidad. Con respecto a la fase de oposición, lo hemos comentado antes, podemos entrar un pelín más en el detalle, ¿no? Fase de oposición que vale el 60% de la nota final, 60-40, la nota de concurso y la nota de oposición, recordad que siempre nos sirve para conseguir la plaza. En el momento que no conseguimos la plaza, somos ordenados fundamentalmente por la nota de oposición. Entonces tenemos 60-40 para conseguir la plaza, una prueba que no es eliminatoria, que tiene 2 partes. Una primera parte que es tema, 25 temas, y nos extraen 3 bolas y elegimos una de ellas. Nos dan el 40% de la nota de esta parte, con un tiempo máximo de realización de 2 horas y media, y ese día que tú vas a hacer el examen, en un sobre cerrado entregas 2 copias de la unidad didáctica que días posteriores tendrás que ir a exponer. 2 copias de esa unidad didáctica o situación de aprendizaje. Días después, sin que den la nota, a continuación hacer la exposición de una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, que tiene un peso del 60% de la prueba de oposición. 30 minutos de encerrona y 30 minutos de exposición para exponer, valga la redundancia, esa unidad didáctica o esa situación de aprendizaje que has presentado, ¿no? Cabe la posibilidad de que el tribunal tenga 10 minutos de debate contigo una vez finalizados esos 30 minutos de exposición. Bueno, podemos decir que tenemos que tener claro que el examen de oposición que están planteando es un examen muy aliviado y muy sencillo y con una fácil preparación.
Con respecto a la parte de méritos, vale el 40% de la nota y tenemos 7, 2, 1. La nota más significativa es que en febrero o abril, se publicó, de memoria mismo no lo recuerdo, un Real Decreto en el que indicaba que como mérito solamente se puede considerar aquellos títulos que tengan nivel avanzado. Y solamente como nivel avanzado tenemos el C1 y el C2. El B2 es nivel intermedio. Con lo cual, de todas las convocatorias que se vayan a ir publicando próximamente, el B2 veréis cómo no aparece como mérito para las oposiciones, solamente el C1 y C2. Y ya dentro de la convocatoria, dependiendo de la comunidad, habrá que determinar si ASTIS como nivel C te lo cuentan como C1 y otras comunidades que no lo aceptarán. Entonces, hay que determinar en qué comunidad, qué convocatoria tiene y qué homologaciones establecen para cada uno de esos títulos. Con respecto a otros méritos, como ha sido un punto, y en el caso de Canarias, nos dan por cada 100 horas de cursos de formación permanente 0,5 puntos. Con lo cual, con 2 cursos de 100 horas, recuerdo que tenemos aquí ya el punto completo. Una vez finalizado el proceso selectivo y una vez que se pueda determinar que no has conseguido la plaza porque en tu tribunal la nota del 60% de los méritos sumada a la nota de la oposición por 40%, ¿sí?, te da un número inferior al número de plazas que hay, pues nos dice la propia convocatoria que una vez finalizado el proceso selectivo se incorporarán a las listas de empleo, que es como llaman ellos, las listas de aspirantes a la interinidad, para cada una de las especialidades convocadas, los aspirantes presentados a la convocatoria que hayan sido calificados. Por eso hay que presentarse, porque si no te presentas, no te bareman porque consideran que eres no calificado. Entonces, tienes que presentarte, aunque te pongan un 0 en la oposición, pues tú te has calificado. Entonces, si estás calificado, formarás parte de esas listas según la orden que regula los sistemas de ordenación de los interinos. Dos comentarios para terminar. El primero, que no es obligatorio presentarse a las oposiciones, no. Excepcionalmente, las personas que integrantes de las listas de empleo podrán permanecer en las mismas sin la obligación de presentarse a las mismas. Y lo que digo, inclusión en las listas de empleo, una vez finalizado el proceso selectivo, se incorporarán a esas listas según la orden que establece la ordenación, que es la orden 9 de agosto de 2021. A todos los que decidan presentarse a las oposiciones, insisto, cuando finalicen estas festividades navideñas, en enero, realizaremos otro webinar para explicar un poco el sistema de cómo se ordenan los interinos en 3 bloques, el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3, y qué dinámica de funcionamiento y de llamamientos tienen allí en Canarias, conjuntamente con su legislación. Pero simplemente os digo que en Canarias las listas son mucho más dinámicas que en Andalucía y te convocan para trabajar con mucha más facilidad que en otras comunidades. Bueno, creo que he dicho esto, la clase como tal ha terminado y ahora sí que podemos hacer algún tipo de aclaración a las dudas que podáis tener en relación a lo que está explicando. Insisto, si pertenecéis a listas, también me habéis mandado alguna vez un mail preguntándome, estoy en las listas de aspirantes en Andalucía, si me presento en Canarias, ¿me sacan de las listas en Andalucía o de Castilla-La Mancha? No. Es decir, no existe información cruzada entre las comunidades autónomas. Tú puedes estar como aspirante, incluso como interina, pero que no te llamen para trabajar en Andalucía con un año de servicio y te presentas en Canarias y te llaman para trabajar en Canarias y tú puedes estar como interina en Canarias y como interina en Andalucía. ¿Sabes? Cuando te llamen en Andalucía para trabajar tengas que venirte aquí porque si no te quitan la plaza, ¿no? O sea que no tengáis ningún tipo de problema por el tema de presentaros o no presentaros en otras comunidades autónomas porque no te van a expulsar de las listas de Andalucía siempre y cuando te convoquen obligatoriamente participe o te pongas inactivo. Esa sería un poco la solución. Voy a parar el webinar, insisto, si tenéis algún tipo de duda, alguna pregunta, tenéis mi correo electrónico para poder hacerme la consulta que queráis en gabrielei@tecnozubia.es. Es un placer poder atenderos e informaros de todas estas circunstancias y os invito a ver el siguiente webinar que veremos luego después a mitad de enero en relación a sistema de ordenación de los interinos en Canarias y legislación LOMLOE en Canarias. Venga, muchas gracias a todos.